acaba de ganar hace una hora más o menos, quizás 1 o 2 horas, la selección ecuatoriana de fútbol por un resultado de 2-1 frente a Alemania en un partido en el que realmente el que lo vio sabe que Ecuador mereció ganar, y no solo que mereció ganar, sino que fue superior a Alemania. Una selección alemana que fue a jugar con titulares, una selección alemana que siempre que puede arrolla al equipo que tiene enfrente, y hoy se topó contra una Ecuador que no solo juega bien, aunque lamentablemente el partido pasado haya sido pésimo, borrón y cuenta nueva. Ecuador tiene una gran selección, tiene buen equipo y no merecía quedarse afuera, y ahora está simplemente a la espera del término de la fecha para saber si va a clasificar como mejor tercera. En un partido en el cual arranca perdiendo con una jugada muy dudosa, creo yo que fue falta del delantero alemán. Poco le importó al árbitro, que terminó convalidando de todas maneras el gol del Leroy Sané. Pero a los 9 minutos Ecuador mete el gol de la mano de Angulo en lo que fue un verdadero golazo. Y de ahí en adelante fue todo cuesta arriba para la selección alemana, y fue todo embajada, pero embajada digo de bien, ¿no? Para la selección ecuatoriana, que hasta el cooling break yo creía que iba a durar su gran participación. Yo veía que dominaba, pero Alemania ya era una selección confirmada hasta por el mismo técnico alemán, que aprovecha mucho ese parate de hidratación, que al igual que a mucha gente me parece pésimo, porque estamos dividiendo el fútbol en 4 tiempos, pero no importa. En un partido en el cual yo pensaba que hasta ese momento, hasta la pausa de hidratación, iba a manejar el partido Ecuador, y la grata sorpresa fue que no se terminó dando de esa manera el partido, sino que Ecuador volvió, quizás no con el mismo nivel que presentó en ese tiempo durante el gol y antes de la pausa de hidratación, pero Alemania no le supo llegar a Ecuador, y así se terminó un primer tiempo en el que Ecuador merecía un poquito más. Y ya en el segundo tiempo, Alemania, totalmente desconocida, se enfrentó a un Ecuador que le supo llegar, y al minuto 77, después de empujar muchísimo, el gol de Gonzalo Plata le da la victoria a la selección ecuatoriana, y se termina el partido muy sufrido al final, igualmente para Ecuador. No tanto porque Alemania pudiera llegar, sino porque se sentía que no se terminaba más el partido. En un mundial en el que se acostumbra de agregar 5 o 6 minutos, justo en este partido agregaron 7 sobre el final. No digo que haya sido ayuda para los alemanes. Dicho sea de paso, son la selección de la grande, la más pecho fría de todas. Siempre son pecho frío. Pero bueno, volviendo al tema, Ecuador le termina ganando a una Alemania que parecía arrolladora, que quizás se está pegando el borrón y cuenta nueva luego de quedarse afuera 2 veces en fase de grupo, pero Ecuador volvió a la victoria, quizás de la manera menos pensada, ¿no? Quizás se creía que los partidos a ganar para Ecuador eran el partido frente a Curazao, el partido frente a Costa de Marfil eran los partidos ganables, y frente a Alemania tratar de llegar ya clasificado. No, fue todo lo contrario. Ecuador jugó con el cuchillo entre los dientes y jugó muy bien. La selección ecuatoriana, que hoy formó con Galíndez en el arco, Hincapié por izquierda, Franco por derecha, los dos del medio, William Pacho y Ordóñez. Luego Angulo por izquierda, Yeboah por derecha, el doble 5 Vita y Caicedo. Ya vamos a hablar de ese doble 5, la verdad que muy interesante. Y arriba Ener Valencia y Gonzalo Plata. En el arco Galíndez no tuvo apariciones salvadoras, sin embargo creo que fue importantísimo. Importantísimo porque participó en el juego de la salida del fondo de Ecuador. Creo que fue un partido en el cual ambas selecciones jugaron con planteles que salían desde abajo. Pero Galíndez tuvo un buen partido, tuvo algunas atajadas, no memorables, pero fueron importantes. Realmente buen partido del arquero de Huracán de Parque Patricios. Por izquierda Pedro Hincapié, partidazo, nada que decir, la verdad. Me gustó mucho el partido de Hincapié, jugó bien y acompañó justo por esa banda en la que jugó hoy día Angulo, que también tuvo un gran partido. Luego por derecha Franco,
Muy bien, la banda derecha estuvo hoy día con Yeboah y Franco, la verdad que muy bueno el ataque. La defensa, bueno, qué decir de la defensa de Ecuador. William Pacho y Ordóñez, realmente gran partido de ambos, en la cual fue una defensa que le supo aguantar a la que a priori era la más difícil del grupo. De hecho, es la más difícil del grupo, aunque le haya ganado Ecuador. Era la selección que asustaba, la que te mete miedo, el cuco, por así decirlo, del grupo. Y Ecuador la terminó venciendo. Luego, en el medio, Vite y Moisés Caicedo. Muy buen partido del mediocampo. Muy buen partido de Moisés Caicedo, que como de costumbre juega bien. Pero esta vez también muy buen partido de Vite. La verdad que en conjunto el mediocampo de Ecuador jugó un gran partido. Gran partido de Vite que tuvo mucha participación. Moisés Caicedo también, pero ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Moisés Caicedo, que no es por bajarle el precio, ¿no? Gran jugador Moisés Caicedo, jugó muy bien. Luego por izquierda Angulo, que jugó un partido increíble también. Perdón que le diga a todos que jugaron un partido increíble, ¿no? Pero le acaban de ganar a Alemania, los muchachos. Creo que si no me equivoco, es la primera vez en la historia que Ecuador le gana a Alemania. Entonces, bueno, es un partido histórico y además, por el contexto en el que se dio, hay que decir la verdad, todos jugaron un partido increíble. Pero en este caso, Angulo es uno de los que mejor juega hoy día, que mete semejante golazo en el primer tiempo, increíble, la verdad, sin palabras. Luego por derecha Yeboah, que fue un jugador que quizás a mí no me terminó de cerrar. Creo que en el ataque de Ecuador, al menos por lo que vi en el primer partido, no me gustaba mucho. Y cómo me equivoqué, porque realmente es un gran jugador. Me gusta mucho cómo juega Yeboah, entra muy bien al ataque. Luego arriba Ener Valencia, que creo yo que termina siendo el punto más flojito del partido. De todas maneras, gran partido del 9 histórico de Ecuador. Y ahora sí, llegamos con lo que fue, desde mi punto de vista, la figura del partido, Gonzalo Plata. Que más allá del gol, es muy participativo en el ataque de Ecuador. Muy participativo, es lo más importante que tiene. Y hoy no fue menos. Hoy cuando Ecuador necesitaba ese gol, porque se estaba quedando fuera del Mundial, todavía no sabemos si clasifica o no. Yo creo que ya igual con 4 puntos estás adentro. Además tiene una buena diferencia de gol. Por lo tanto creo que ya podríamos decir que está medio clasificada la selección ecuatoriana de fútbol. Pero no vamos a hablar todavía. Pero bueno, precisamente el día en el que Ecuador necesitaba ganar, apareció este muchacho, que es el que se acostumbra realmente a poner las pelotas en el centro del área. Hoy fue el que metió el gol en el centro. Cabe recalcar, muy mal partido de Neuer. Realmente muy mal partido de Manuel Neuer, que no nos tiene acostumbrado a tener actuaciones así. Quizás bajó un poco la intensidad de Alemania, por lo que ya está clasificado, pero no es su filosofía, no es la que nos tiene acostumbrados de, si tiene la oportunidad de hacerte 20 goles, te los hace. Pero bueno, gran partido de Gonzalo Plata. Los cambios fueron Estupiñán por Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Jordi Caicedo por Angulo y Torres por Yeboah. La verdad, me gustó mucho la entrada de Estupiñán, creo que entró bien. Luego la entrada de Jordi Caicedo también fue buena. Quizás la que menos se sintió fue la entrada de Torres por Yeboah, pero ya era un momento del partido en la que no buscaba tanto atacar Ecuador, sino ya empezar a defenderse, porque eran los últimos 13 minutos y ya iba ganando 2-1. Era el resultado que necesitaba. Y ojo, otra cosa que me sorprendió mucho de hoy: Ecuador, después de meter el segundo gol, estuvo más cerca de meter el tercero que Alemania de empatarlo. Es algo que quizás para algunos sea bobo, ¿no? Pero a lo que me refiero es que Ecuador seguía teniendo contras para hacer el tercer gol y no lo hizo de milagro. No lo hizo porque ya no tenía esa ambición de buscar el gol como la tenía a la hora de buscar el segundo. Pero bueno, así termina la fecha para la selección ecuatoriana de fútbol, en lo que fue un verdadero partidazo, un partido histórico. Pero bueno, Ecuador termina tercera del grupo. Primera termina Alemania con 6 puntos. Segunda termina la selección de Costa de Marfil
con la misma puntuación, pero por partidos entre sí, Alemania es la ganadora del grupo. Y tercera queda Ecuador, si no me equivoco, con 4 puntos. Por lo tanto, y bueno, y Curazao última, con 1 punto. Por lo tanto, Ecuador tiene chance todavía de clasificar a la segunda ronda. No me den por muerto a Ecuador. Y menos con 4 puntos y con diferencia de gol en 0. Ojo, mucho ojo. Pero bueno, nada. Ganó Ecuador 2-1. Ahora en un rato juega Paraguay frente a la selección australiana de fútbol en búsqueda de ese lugar en los 16avos de final. Ecuador, si clasifica, tiene que jugar frente a la selección, creo que es la primera del grupo I, que si no me equivoco, el grupo I, ahora les digo bien, es el grupo de Francia, Senegal, Irak y Noruega. Dificilísimo, claramente. No, perdón, mala mía. No juega ese partido. Juega contra Estados Unidos, de clasificarse Ecuador. Que también, de la misma manera, dificilísimo, gran selección Estados Unidos, pero lo importante es que Ecuador no se va en primera ronda, puede pasar la barrera de la fase de grupos, así que bueno, muchas felicitaciones a los ecuatorianos que vayan a ver el video. La verdad, les soy sincero, en el PRODE puse que ganaba Alemania, pero grité los goles de Ecuador. Así que bueno, nada, ganó Ecuador, ganó una selección de Conmebol, está que se termina la fecha nada más de que se termine de confirmar que avanzó a la siguiente ronda. Así que bueno, nada, un saludo a todos, arriba la lepra y vamos a la selección argentina.